Buen día, estudiante de tercer grado de secundaria. Les habla la profesora Maritza Taza y el tema de hoy en lenguaje será morfología. ¿Qué partícula de estas tres palabras expresan la idea de oficio? Correcto. La partícula ero en los tres casos nos va a indicar oficio, para pollero, zapatero, cocinero. Y en estas tres palabras, ¿qué partícula expresa la idea de procedencia? Muy bien. Ense, para canadiense, estadounidense, costarricense, la partícula ense nos va a indicar lugar de procedencia. Entonces, vemos que hay porciones de palabras que también van a dar el significado de algo, lo cual va a ayudar a complementar el significado global de una palabra, porque no solamente ero, que si bien es cierto indica oficio, o ense indica lugar de procedencia, requerimos de la otra partícula para tener un significado completo. El propósito de hoy será diferenciamos los tipos de morfemas mediante el estudio de la morfología. Ejercicio. En estas tres palabras, ¿cuál es la partícula que expresa cualidad? Correcto. Oso, para pestoso, furioso, piojoso. Esto es en género masculino, podría ser también en género femenino. Entonces, las partículas ero, ense, oso, portan una idea o significado que sirve para formar una palabra. Esa unidad mínima, abstracta, significativa, tiene un nombre, morfema. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La morfología va a ser la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que la componen y la forma en que estos se combinan. La unidad de estudio va a ser el morfema, unidad mínima de la palabra que contiene el significado. Tenemos acá la palabra gatitos, que la hemos dividido en 4 morfemas. ¿Por qué razón? ¿Por qué no en 2 o en 3? O simplemente en uno solo. ¿Por qué? La palabra o el morfema gat se considera el morfema con significado base o raíz, porque a partir de esto se van a crear otras palabras o familias de palabras. Tenemos gatitos, gatitas, gato, gatas, gato, gata. Tenemos el morfema it que indica diminutivo. ¿Por qué? Si tú dices camita, pelotita, te vas a dar cuenta que siempre vamos a utilizar el it para indicar disminución. Tenemos el morfema o, que va a indicar género, en este caso masculino, y si fuera a, género femenino. Y tenemos el morfema es, cuyo significado va a ser número plural. Entonces nos damos cuenta que efectivamente cada uno de estos morfemas va a tener un significado propio, que a su vez todos unidos se complementan y van a dar el significado global de la palabra gatitos. Y de los 4 que hemos mencionado, el principal siempre va a ser morfema base o raíz. Entonces el morfema, unidad mínima abstracta portadora de significado, y pertenece al plano de la lengua. Tenemos la palabra imperdonable. Aquí el morfema base o la raíz va a ser perdón, que va a indicar la remisión de una pena. Y le han añadido 2 morfemas más, im, que indica negación, y able, que va a indicar algo que se puede perdonar, un adjetivo. Los alomorfos son las variaciones que se presentan en la realización de los morfemas, es decir, diferentes morfos que representan a un mismo morfema. Morfo es la representación gráfica de un morfema. Con este ejemplo lo vas a entender. Morfema, si quiero el morfema cuyo significado es negación, yo puedo emplear el morfo in. El morfo, recuerda, es la representación gráfica del morfema cuando nosotros escribimos. ¿Y qué son alomorfos? Alomorfos van a ser las diferentes formas que se presenta este morfema in. No solo puedo indicar negación utilizando in, también la i, la a o la im. Por ejemplo, in para culto, inculto. I para legal, ilegal. A, anormal, imposible. También tenemos alomorfos de género femenino. Si yo tengo morfema, idea de género femenino, su morfo generalmente es a, como en gata,
pero también podemos utilizar los alomorfos isa, esa, ina. Isa para poetisa, esa para alcaldesa, ina para gallina, y también tenemos alomorfos de número, que son es para teteras y es para panes. Que se clasifican en tres por su ubicación, por su contenido y por su grado de dependencia. Pero también hay otro tipo de clasificación. La clasificación tradicional, que comprende a los prefijos, infijos, sufijos y la base léxica, y la clasificación por su estructura, que ya va a contener a morfema raíz, derivativo, flexivo, morfema libre y ligado. A continuación pasamos a detallar. La clasificación tradicional va a ser aquella que se va a realizar según la ubicación del morfema. Tenemos lo que es la base léxica o raíz, que va a ser el morfema principal, el que tiene el significado base, concepto de la palabra. Por ejemplo, obras. OBR va a ser el lexema básico, porque a partir de este se van a crear otras palabras derivadas de obra, como obras, obrero, obraje. Y lo mismo ocurre con pan, que va a ser la base léxica a la cual se le añaden otros morfemas para crear palabras. Y tenemos los afijos, que van a ser morfemas que unidos a la raíz modifican, determinan y concretan su significado. Tenemos, ya que es el caso de su ubicación, por la ubicación será antes, después e insertados en la raíz. Los afijos que se escriben antes o morfemas van a ser los prefijos. Por ejemplo, se le ha aumentado des para ventura, desventura. Los morfemas que van después de la raíz son los sufijos, por ejemplo, casona. Y los infijos van insertados en la raíz. Si tenemos la palabra Ana y queremos indicar diminutivo, cariño, se le agrega el infijo it. Entonces será Anita. Y lo mismo ocurrió con lejos. Se le ha agregado insertado en la raíz isim. Y se ha generado lejísimo. La clasificación estructural, que es la actual, va a clasificar los morfemas por su grado de dependencia y por su contenido. Por grado de dependencia tenemos morfemas libres, en este caso tenemos pan, sal. Estos morfemas son aquellos que no van a requerir de otros morfemas para tener significado completo. Y tenemos los trabados o ligados, morfemas que tienen que adherirse necesariamente a un morfema libre para complementar su significado. Por ejemplo, pan, panadero, panaderos. Para sal, salero, salerito. Por su contenido tenemos morfema lexical o lexema y los gramaticales. El morfema lexical contiene el significado esencial, la idea principal de toda palabra. Por ejemplo, en perro será el morfema base per, porque a partir de él podemos crear otras palabras: perro, perrito, perrera, perrazo, perruno. Gramatical, que a su vez se clasifican en derivativos y flexivos. Los derivativos agregan significado no gramatical a la palabra. Quiere decir que van a dar idea de tamaño, intensidad, negación, lugar. Por ejemplo, idea también de diminutivo. Si tengo gata, le agrego el morfema derivativo it, que indica diminuto. Por ejemplo, tengo tap, de tapar. Le he agregado el morfema derivativo des, que indica negación. Casucha, le he agregado a cas o casa el morfema derivativo ucha, que indica despectivo. Caro, carísimo, se le agrega el morfema derivativo isim, que indica máximo grado. Los flexivos van a expresar accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son los accidentes gramaticales? Género, número, persona, modo, tiempo, aspecto. Pero a su vez se van a dividir en dos. Morfema flexivo simple. Aquí solamente se presentan género y número, nada más. Y el morfema flexivo amalgama está presente exclusivamente en verbos. Y aquí solo se presentan número, persona, tiempo, aspecto y modo. Como sabemos, esto solo se presenta en los verbos. De cómo están presentados los morfemas según la clasificación estructural. Tenemos lexema o morfema base raíz, tenemos morfema derivativo y morfema flexivo. Por ejemplo, para paneras, pan, lexema raíz, morfema derivativo era, y como ya sabíamos, para morfema flexivo solo y exclusivamente se utiliza el género y el número, en este caso número. Canastón,
En canastón no hay morfema flexivo ni de género ni de número, entonces nos queda morfema derivativo, teniendo como base la raíz canas. En ilegales también tenemos lexema legal, la raíz, se le agrega el morfema derivativo y de negación. Y no tiene otro morfema derivativo posterior, pero sí va a tener un morfema flexivo, de número. Lo mismo en bicolor, bi, morfema derivativo de 2, y el lexema color. Peruana, ahora, ¿por qué se ha separado? Porque así como hay peruana, también hay peruano. Y la A y la O son morfemas flexivos de género. Librería, hería, morfema derivativo, que significa lugar, que se le agrega lib. Y poetisa, el lexema poet, y el morfema flexivo isa, que recuerda es un alomorfo del A. El morfema trabado está ligado a otros y el morfema añade matices a los significados de los lexemas. Tenemos también la realización concreta de un morfema se denomina morfo. 12. Pertenece a la primera articulación del lenguaje del morfema. 13. Oración que presenta infijo. Tenemos Arianita es mi última hijita. El infijo es it, que se añade a la raíz o lexema Ariana e hijita. Tenemos por la ubicación, recuerda, clasificación tradicional, los morfemas pueden ser prefijos, sufijos, infijos. Presenta los morfos. De ina o del género femenino también tenemos actriz, el is. El morfo materializa un morfema, el interfijo e infijo, que se sitúa en una posición intermedia entre raíz y sufijo. 18 es la voz de la que se parte en un proceso morfológico. Es la base léxica o lexema o morfema raíz. En la palabra habilidades el sufijo flexivo es, porque indica número plural. ¿Y cuál es la denominación del morfema en la palabra loros? La O, pues como ya habíamos indicado, va a indicar género masculino. Muy bien, estudiar sus textos y realizar sus trabajos. Muchas gracias por su atención prestada.